cuentas. Es licenciado en Teología y fue profesor de Teologías Latinoamericanas, Introducción a la Filosofía y Exegesis de Romanos. Fundó y dirigió en la década del 90 el periódico interdenominacional de Pura Gracia, organismo de la Asociación Civil por el Hombre Nuevo. En el año 2001, en la Facultad de Filosofía, junto a numerosos colegas, recordemos que él es también folclorista y poeta, forma la agrupación Contracultura. También es cofundador de la Pastoral Social Evangélica. En la actualidad se desempeña en el Cucaiba, correspondiente al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, como referente zonal del Departamento de Relaciones Públicas. Es miembro de la Congregación Alianza Menonita de Boulogne. En el año 2004 editó bajo la editorial DPG el libro Insurrección y Resurrección del prestigioso filósofo y teólogo Rubén Drig, perteneciente al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. En 2014, y a pedido del conocido dirigente gremial y social Víctor de Llenaro, fue candidato a intendente de San Isidro por la Unidad Socialista Popular. Además, es miembro de los Poetas del Mundo y escribió el libro La teología es puro cuento, del que la señora Marlene Guerrero nos va a leer un capítulo del mismo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. El libro de la teología es puro cuento, voy a leer de objetos a sujetos. A lo largo de la historia, las diferentes sociedades han dado distintas respuestas al tema de la discapacidad. Incluso aquellos hombres que son considerados referentes ideológicos, aún hoy han dado respuestas que nos parecen aterradoras. Platón, por ejemplo, apoyaba la idea que hoy llamamos masacrante, la que propone asesinatos rituales a todos los que nacen con discapacidad. En el libro séptimo de la política, Aristóteles propone la prohibición de la cría de defectuosos, o al menos en algunos casos su ocultamiento. En el ámbito del cristianismo, sabemos que San Agustín estaba seguro que los retrasados pagaban la culpa de sus padres, y el mismo Lutero veía algo satánico en los deformes. Fue recién en la Revolución Francesa que el médico Philippe Pascal liberó de sus cadenas en el hospital de Bicêtre en 1793 a los enfermos mentales, enviándolos de esta forma a la categoría de enfermos. Surge aquí una nueva época, la que llamamos la reparación, la que buscaba la inclusión de los discapacitados, quitándoles, curando su discapacidad. En nuestro país, para la época de la usurpación militar, se profundiza la tendencia usada por muchos, sobre todo desde los sectores del poder, a acuñar la frase capacidades diferentes, negando de esta forma la existencia de discapacidad. En el mundo evangélico actual, prepondera la tendencia a hacer del discapacitado un objeto teológico, quitándole la posibilidad de ser sujeto. En otras palabras, el discapacitado está para que le oren y que sea sanado, pero jamás será sujeto constructor de una teología propia. Teniendo en cuenta que toda definición está sujeta a los movimientos de la historia, creo que es hora de redefinir la categoría de discapacidad en el marco social actual. Para ello nos aferramos de la mano de Foucault cuando nos dice que no existe normalidad que no sea ideológica. De esta manera podemos decir que existe una ideología de lo normal y lo no normal en sí. Una hegemonía
definitoria de lo normal. Por lo tanto, considerar a algo o alguien como anormal no es más que una categorización ideológica. En este sentido, el colectivo de discapacidad no difiere del de raza, género, etc., ya que la discapacidad no es otra cosa que una categoría dentro de un sistema de clasificación y producción de sujetos. Por todo esto, concluimos que no es la discapacidad la que genera exclusión, sino a la inversa. La exclusión genera discapacidad. Por lo tanto, querer incluir a los discapacitados en una sociedad excluyente es hacerlos partícipe de un sistema perverso. En una sociedad construida por un sector, se excluye sin duda a todo lo que es diferente. En este marco, que nos atrevemos a decir que la sociedad es discapacitante porque está construida desde la exclusión y la demonización de todas las minorías. Por lo antedicho, concluimos que la lucha no debe ser por la inclusión de una sociedad que excluye, sino por la construcción de una nueva sociedad desde las minorías. Bárbaro. Este libro se llama La teología es puro cuentos, porque son un montón de cuentos, mayormente son cuentos y poesías que yo escribí con respecto a cuestiones teológicas. Y este capítulo es la introducción a una samba que yo le escribí a mi hijo, que se llama Angelito Down. Voy a ver si podemos ver dos fotos que quiero que miremos. No se ve. A ver ahora. Dice que has empezado. No, esta no se puede ver. Ya. No, esta no se ve, pero era la foto, por alguna razón se partió, era la foto de una chica con hermosos labios, ¿no? Yo puse en el Google hermosos labios y aparecieron un montón de mujeres con lindos labios. No sé por qué hombres no aparecieron, pero sí aparecieron un montón de chicas con hermosos labios. Ahora bien, ustedes me dicen, ¿y qué son hermosos labios para vos, Claudio? Y es interesante porque si uno va al África, hermosos labios son estos, ¿no? Las chicas de hermosos labios, ¿no? Una chica con un plato en la boca que tiene algo de positivo, porque tiene un agujerito ahí para poner la birra, ¿no? y ver el partido de Boca, pero es una soncera, que lo interesante de esto, a ver si puedo parar esto, ahora, ahí está. Lo interesante de esto, lo que quería mostrar con esto, es lo que habíamos leído recién. Bienvenido, Reinaldo. Queríamos dejar Gracias. claro que... ¿Qué tal? Reciencito empezamos, así que no te parece mucho. Reinaldo es un amigo de Colombia, Un amigo mío. Ajá. un amigo de Colombia. Está en Colombia, ¿no? Sí, señor, en la ciudad de Bogotá. Bueno, manda café. Gracias por estar. Lo que decíamos con estas dos cosas, unos labios gruesos y bonitos, pintados de rojo, y esta chica con un plato en la boca, que seguramente los africanos nos dirían, estos son lindos labios, y no los que vos me mostrás, muestran que la definición de belleza es una definición subjetiva, ¿no? ¿Qué es belleza? Bueno, si vemos las películas que veíamos antes de la década del 40, que veía mi vieja, de Sandrini, estaba Tita Merelo, o bueno, no sé, en Colombia, ¿quién? Pero sí, las chicas realmente, uno veía a las vedettes bailando en un escenario, y a vista de hoy
son gorditas, ¿no? Porque hoy se utiliza la mujer tan flaca que hasta da miedo verlas tan flacas. Y es interesante cómo las definiciones tienen que ver con la historia, con la cultura y con los tiempos, básicamente. Entonces, es interesante, esto tiene que ver con lo que leíamos recién de Foucault, que dice, toda definición es ideológica, toda definición es cultural, toda definición tiene que ver con el marco histórico, geográfico en el que vivimos. Yo hace un tiempo comencé algo que nunca terminé, que es el estudio de los génesis de todas las culturas, al menos de acá de América Latina. Quería ver qué mitos de creación tenían los aztecas, qué mitos de la creación tenían los mapuches, cómo veían la creación del mundo los guaraní, que es una cosa interesante, que después lo podemos hablar, pero es otro tema. Y es interesante porque su sexualidad, su forma de ser, su compromiso con la vida es totalmente diferente en una cultura y la otra, sin decir esta está mal o esta está bien. Simplemente queremos especificar que la definición de las cosas están sujetos a un marco histórico y cultural definido. Cuando vino el conquistador y llegó a México, venía con esa idea masacrante que se le dice, que cuando veían un discapacitado había que matarlo. Cuando nacía un discapacitado, un chico discapacitado, el padre en ciertas ocasiones tenía el poder de matar a su hijo, ¿no? Y llega a México y ve a los aztecas con un gran jardín que según lo mencionan como los jardines de Babilonia, que encontraban enanos, siameses y demás tipos de discapacidad. Ahí se mencionan 2 o 3, los siameses, los enanos y no se me fue el nombre de la cabeza ahora. No, hiper, el chico que tiene una cabeza grande. Hidrocefálicos. Menciona esas tres discapacidades que estaban en un lugar de privilegio porque los aztecas no los consideraban menos, sino los consideraban manifestaciones de Dios. Dios le estaba hablando. Si nacía un chico con la cabeza grande, los dioses le estaban diciendo que había que pensar un poquito más. Si nacían siameses, los dioses le estaban diciendo que teníamos que estar más juntos como pueblo. Eso lo veían así, entonces ya no eran discapacitados, sino que eran enviados de los dioses. Como es para los incas, tal vez la esquizofrenia. Un esquizofrénico era un gran profeta de Dios y se lo tenía en alta estima. Entonces, ¿quién define la cosa? Es la cultura y la sociedad imperante. Es interesante porque cuando hablamos de discapacidad, la palabra dis quiere decir menos, ¿no? Así que un discapacitado, según la definición de la sociedad, es una persona con menor capacidad, una persona con capacidades inferiores. Ahora la pregunta es, ¿con referencia a qué yo digo que tal o cual persona tiene menor capacidad? ¿Menor capacidad de qué? Hay una cuestión interesante. Nosotros como creyentes, como cristianos, pensamos que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que una persona que tiene menor capacidad es menor que Dios vendría a ser, ¿no? Pero lo que define a un discapacitado en la sociedad no es esta cuestión del imago Dei, de la imagen de Dios, sino es otra cuestión. En todos nuestros países latinoamericanos, en todos los países del mundo, cuando alguien va al médico a pedir un certificado de discapacidad, le dicen, bueno, por ejemplo en la Argentina, en estos momentos para que te den la jubilación, un chico con discapacidad, le dan la jubilación por discapacidad, el chico tiene que tener más del 80%, en una época fue el 76%, ahora es el 80%
de discapacidad. ¿Y quién dice el porcentaje de cada persona? Y esto es lo grandioso. ¿Quién dice, este tiene el 80%, este tiene el 70%? ¿Dónde está la tablatura? ¿Comparado con qué? ¿Con el hombre perfecto? ¿Comparado con el hombre ideal? ¿Comparado con qué la persona esa se le dice, vos tenés el 80% de discapacidad? Comparado con la capacidad de producción que esa persona tiene. Y ahí viene lo reverendamente jodido, porque estamos diciendo que una persona es capacitada o discapacitada de acuerdo a su inserción en el mercado laboral. Eso es lo que marca el porcentaje, y eso es lo que nos está diciendo que el hombre es un objeto de consumo. El hombre, como dijo Pedro, se ha transformado en mercancía. Harán mercadería de vosotros, dice el apóstol Pedro, y es la mercancía, o eso lo dijo otro profeta extrabíblico, somos la mercancía más barata del mercado, ¿no? Eso lo dijo un señor alemán. Pero que nos defina, que a nosotros nos defina la inserción en los medios de producción, ya nos está diciendo que un viejo es un discapacitado y nos está cosificando. Vivimos en una sociedad altamente cosificante. Al hombre lo definen, como decía por ahí, la vez pasada conversábamos acerca de cuando David dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿No? Y bueno, es un poema no se lo puede analizar como yo voy a analizar ahora, ¿no? Pero está mal dicho. La pregunta es ¿quién es el hombre? No ¿qué es el hombre? Porque el hombre no es una cosa. Hoy en día, en la sociedad de consumo que vivimos, el hombre es una cosa. El hombre es un objeto más, y es el objeto más barato del mercado. Es algo, una pieza del mercado. Así que vivimos en una sociedad que define al hombre, al ser humano, lo define desde el individualismo, porque vivimos en una sociedad extremadamente individualista. Dentro de las iglesias, cuanto más fundamentalistas son, van a escuchar a cada instante, Cristo es mi Salvador personal, ¿no? Y no digo que esté bien o mal, pero cómo se acentúa en eso de personal como individual, como individualismo. Cristo es mi Salvador mío, y lo demás no me importa, ¿no? Una sociedad definida como patriarcal, el hombre es el que maneja la cuestión, y el varón, y la mujer es algo secundario, y también se cosificó más tiempo a la mujer que al ser humano, que al hombre como ser humano. ¿No? La mujer no fue ser humano hasta entrado el siglo XX. Decía un escritor argentino, decía irónicamente, ¿no? Decía, mi hijo se casó con un coche, una casa, una heladera y una mujer. Era parte del mobiliario. Una sociedad profundamente sexista, eso no hace falta ni mencionarlo, no solamente porque el varón es superior que la mujer, un hombre va a trabajar y gana más que la mujer, sino que toda la cuestión de género está mal vista. Uno va a la cancha, va a ver a Boca y los de River son todos homosexuales, como si ser homosexual fuera algo deplorable. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad sexista y una sociedad profundamente meritócrata. Ahora, en una sociedad meritócrata, me parecería buenísimo que nosotros nos definamos como meritócratas, que cada cual obtenga lo que su mérito le da, pero claro, si yo voy a la iglesia en silla de rueda y tengo una escalera, la meritocracia ya no funciona, porque hay gente que marca la diferencia y dice, bueno, ¿quién puede y quién no puede? Una chica la vez pasada, era 20 años atrás, quería ir a la facultad, y no podía entrar porque cada vez que llegaba la tenían que subir la escalera, con silla de ruedas la tenían que subir entre dos, y ella no quería eso. Nuestras iglesias
que hacen, todas las iglesias cristianas, hacen pensar al hombre que Dios está en el cielo. Entonces, para dar esa impresión, todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias, las que pueden hacerlo, tienen muchas escaleras, porque está siempre por sobre, ¿no? Y las iglesias, fíjense ustedes, las iglesias que tienen rampas para personas con problemas motrices, que no pueden, que tienen que ir en silla de rueda o con andador o demás, son iglesias que tienen esas rampas porque primero tuvieron el problema de algún hermano que quedó con algún problema que tuvo y tuvo que andar con el andador, o algún hermano que tuvo que comprarse la silla de rueda. O sea que el tema de la rampa es posterior a lo que ellos consideran un problema, el problema del discapacitado, ¿no? Nadie dijo, bueno, o sí, alguien lo habrá dicho, pero muy pocas iglesias son las que han dicho, vamos a poner rampa, porque si nuestras iglesias no tienen personas en silla de rueda, es precisamente porque nosotros no le damos accesibilidad, ¿no? La cuestión de la rampa, de la construcción de la rampa, viene posterior al problema. ¿Qué hacemos con este tipo que tuvo un problema de presión y quedó hemipléjico y tiene que ir en silla de ruedas? ¿Qué hacemos con este hombre problema? ¿No? Vamos a ponerle una rampa. Es posterior. La iglesia ya pierde la visión profética que tiene que tener, de decir, vamos a ser inclusivos, sino que comprende el problema después de haberlo sufrido, ¿no? Y sufrido, digo bien, sufrido porque, por ejemplo, acá en Martínez hay una iglesia metodista que es espectacular, porque tiene, a admitir, José González, es una iglesia que tiene toda la accesibilidad posible para personas con discapacidad motrices, pero los baños, el púlpito, la entrada, espectacular. Pero porque la iglesia metodista, convengamos en decirlo, es una iglesia envejecida, ¿no? Son iglesias que van quedando cada vez más adultos mayores con algún problema por la edad. Entonces desde ahí empezaron a pensar, bueno, ¿qué hacemos con nuestros viejos que vienen con el trípode? Y a partir de ahí empezaron a pensar, no está mal, pero mejor hubiese estado esa visión profética de prever la cuestión, ¿no? En el mundo en general, el 15% de las personas aproximadamente tienen alguna discapacidad. En la iglesia no. Y uno se pregunta, ¿por qué en las iglesias no hay ese 15% de discapacitados también, si la iglesia tiene que ser un reflejo de la sociedad? No hay tantos discapacitados porque, como decía el hermano Bruno, no hay capacidad en la iglesia para capacidad de absorción. No hay Biblias en braille, no hay formas de hacer ingresar a esas personas y que se sientan cómodas, que se sientan eficaces, ¿no? Así que en esta situación podríamos decir que no existe, sí existe la cuestión física de cada uno, por supuesto, un ciego va a ser siempre ciego, pero lo que no existe es la definición de discapacidad que estamos dando, sino lo que existe es una sociedad altamente discapacitante, ¿no? La sociedad generó un cuadro y dijo, todo el que no entra acá, en este momento y en Argentina, por ejemplo, todo lo que no entra en el capitalismo que nosotros proponemos, está afuera, ¿no? Y entonces la sociedad es la que define quién entra y quién queda afuera. Yo les propongo un par de historias para que lo vean como ejemplos. Por ejemplo, yo cuando tenía 18 años que fui a sacar el registro, el muchacho que hacía el registro de conducir, el brevete, no sé cómo se dice, el registro de conducir, era zurdo.
¿El pase? El pase. Ahí Pase está. se le llama. El pase para conducir. Perfecto. Pase de conducir. Ahí está. El muchacho que lo hacía, que era amigo mío, era zurdo. Y cobraba, en esa época, cobraba un plus por discapacidad, que no era mucho, a plata de hoy capaz que eran 2.000 o 3.000 pesos, que cobraba por discapacidad. Se lo consideraba discapacitado. Entonces a mí que me gustaba investigar, siempre me gustó investigar, me puse a ver el por qué sucedía esto. Y era una ley que venía del siglo XIX, cuando la Municipalidad de San Isidro, y en todas las municipalidades en general, se escribía con tinta, ¿no? Con el tintero, y escribir con el tintero, con saco, de izquierda a derecha, con la mano izquierda, era complicadísimo. Entonces la persona que escribía con la mano izquierda era considerado un discapacitado. Si ese hombre iba a Israel o a cualquier país palestino, el discapacitado es el diestro, porque ellos escriben al revés. Y si va a China, ninguno, porque escriben de arriba para abajo. Entonces, lo que hizo de este muchacho un discapacitado fue una definición pura y exclusivamente cultural, ¿no? Otro ejemplo que podemos dar, primero saludamos. ¿Qué tal, José González? No importa. Hola, hola. Hola, Claudio. José. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Me uní un poco tarde, pero aquí estoy, ¿verdad? bueno, contanos de dónde sos. Bueno, yo soy nicaragüense radicado en Costa Rica. Ajá. Sí, bueno, en lo personal yo soy un crítico, digamos, de pensamiento libre, me considero así, no albergo ninguna afición religiosa en sí, simplemente he estudiado la morfología del cristianismo desde sus inicios, su esencia, y he visto que se ha diluido a través del pasar del tiempo por algunos que otros factores que supongo que ya debes de conocer, porque he visto también que sos un crítico bastante con un pensamiento incisivo, podemos decirlo así. Y me Sí. gusta mucho la parte, de hecho, creo que me quedaría con una de tus frases que publicaste en Facebook, ¿verdad? Si me permití. Sí, cómo no. Dice, ¿dónde está? Aquí está. Dice, qué conveniente, el diezmo que hay que darle a los pastores está vigente, el que hay que darle a los pobres quedó abolido. Creo que con esa clase me quedaría yo porque en realidad sí, tiene toda la razón. Ahora actualmente he pensado, ¿verdad? De quizás, como Claudio había dicho, este es un congreso, podemos llamarle así, donde uno puede expresar libremente sus ideas sin que se pueda sentir ofendido la mayor parte de ellas. Perfecto. En este Sí. aspecto, pues yo considero, de mi punto de vista, que las sectas, ejemplificando un poco el panorama de lo que afecta dentro de la sociedad, es como que tengamos un harén de ratas y las alimentemos o las domestiquemos como una mascota común y las soltemos al dejar purificarse para que contaminen con lectospira todo un barrio entero, un vecindario entero. Entonces las sectas para mí es eso, ¿verdad? Debemos erradicar, mi pensamiento es ese. Yo tengo un libro que se llama Cristianos, Cristinos y Mentirosos, el burdo cristianismo en su condición actual. Hablo que en ese libro la tesis consiste dentro del cristianismo o la cristiandad actual, existen diferentes adoradores, los cristianos, los cristinos y los mentirosos. Entonces me da mucho gusto realmente, Claudio, estar aquí compartiendo con Gracias ustedes. a vos. José, ¿sabés por qué te preguntaba? Disculpame, ¿no? Porque estaba esperando otro José González, que fue, ahora es jubilado, que fue militar. Quería poner un ejemplo militar, que yo de militares, gracias a Dios, sé poco. Pero es interesante de nuestras independencias, de las luchas por las independencias de América Latina. ¿Ah? Acá, por ejemplo, casi todos los soldados que tenía San Martín eran gauchos pobres, ¿no? Y en esa época, ustedes vieron cómo eran los rifles que se cargaban
y se le ponía un fierrito y se empujaba para aprisionar la pólvora, no sé cómo se llamaba ese fierrito, para aprisionar la pólvora, porque venían unos cartuchitos envueltos en papel que traían pólvora y municiones, se los ponía y se los apretaba, ¿no? Entonces la primera fila disparaba, se arrodillaba para que dispare la segunda, mientras ellos cargaban rápidamente el arma porque eran carne de cañón. Entonces, ¿eso qué hacía? Que la persona que le faltaran los 2 dientes de adelante sea considerado un discapacitado y no pueda entrar al ejército porque no podía romper el cartucho para llenar el tanque de su rifle, ¿no? Y es una cosa interesante. Si uno le dice, una persona que le faltan los 2 dientes de adelante es un discapacitado, no lo podría entender. Pero en esa época la cuestión era esa, ¿no? No podía romper con... Entonces, otro ejemplo, yo tengo un amigo que perdió el olfato. ¿A quién? Ahí tenemos a Enrique que entra de vuelta. ¿Qué persona que pierde el olfato le darían en qué país del mundo un certificado de discapacidad? A nadie. Es más, si yo voy y digo, me da un certificado de discapacidad porque no tengo olfato. Pero vos estás loco, pibe, me dicen, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque una persona que queda ciega está perdiendo también algo de un sentido del hombre, ¿no? Pero a esa persona le dan el certificado de discapacidad. Ahora bien, si yo voy a Mendoza, ¿no? Mendoza en Argentina es el lugar donde se hace el vino, ¿no? Entonces ahí hay catadores de vino, personas que prueban el vino, lo huelen y te dicen, este vino es bueno, este vino es malo, le falta esto, le falta otro. Catador, el catador de vino. Perdió el olfato, es más discapacitado que si se quedara ciego. Es como si un taxista en Buenos Aires se queda ciego, ¿no? Entonces, la definición de discapacidad, de acuerdo a estas cuestiones, son verdaderamente simplemente culturales, ¿no? La sociedad arma un estándar y el que queda fuera de ese estándar está mal. Ahora, Anaí, ¿podemos? No. El apóstol Pablo habla de la sociedad entera como un cuerpo, donde uno es un brazo, otro es la pierna, un rompecabezas, ¿no? Si todos viéramos la sociedad como la muestra el apóstol Pablo, donde uno es, uno tiene una capacidad y otro tiene otra, uno es la cabeza, uno es un brazo, otro es la pierna, otro es la lengua, otro es la nariz, no habría necesidad de exclusión como las que existen en nuestra sociedad. Yo iba a poner el último ejemplo y después dejábamos el diálogo abierto, que es el ejemplo de un instrumento musical que es el instrumento musical que tal vez teja a toda la cordillera de los Andes, de punta a punta, que es este. Acá le decimos sikus, pero también se dio en otros países del mundo, inconexos con nosotros, que, por ejemplo, en Israel, que le decían zampoña. Zampoña quiere decir conjunto de sonidos. Y es interesante porque en nuestra América, este instrumento es un instrumento discapacitado, según las definiciones. ¿Por qué? Porque son 2 cuerpos, ira y manta, ¿no? Unos tienen unas notas, re, fa, la, ¿no? Y el otro tiene las notas que a este le faltan. Y para ser tocado, para sacar una melodía, necesitamos esto. A ver, mi hija me va a ayudar. Esta canción se llama Torito y es precolombina, y es así. Interesante, ¿no? Porque si yo toco solo, no suena, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces para que algo suene? Complementariedad. Yo creo que una sociedad que se complementa, una sociedad complementaria, no existe capacidad ni discapacidad, no existe
diferenciación entre petizo, alto, negro, flaco, hombre, mujer. En Cristo Jesús dice la palabra, no hay hombre, mujer, esclavo ni libre. No hay diferenciaciones, porque somos todos iguales, y somos iguales precisamente porque entre todos podemos sacar una melodía social, una melodía donde construyamos una nueva sociedad sin exclusores, creo que inventé la palabra, ni excluidos, ¿no? Y ahora sí, me gustaría la opinión, acá tenemos al pastor Bruno, que conoce mucho del tema, tenemos al locutor que también conoce, bueno, todos conocemos del tema, así que todos, y aunque no conozcamos, podemos hablar también. Yo hablé todo el tiempo y no conozco nada. Opiniones, compañero. Sí, vos estabas hablando del tema de los militares y yo recordaba la época de mi papá, que en esa época tenías la libreta, el documento era una libreta que era un libro gigantesco. Sí. Y al homosexual se le ponía un sello rojo. Sí. ¿No? Un sello rojo que era discapacitado para hacer el servicio, para servir a la patria. Sí, sí, sí. A la patria. Y decía discapacitado para todo servicio, algo así. Sí. Pero trataba al homosexual como un discapacitado. Obviamente que si le faltaba un brazo, una pierna, un ojo, pero el homosexual, o sea, el chiste era, guarda que si te vas a hacer la revisación, que no te pongan el sello rojo. Ese era el chiste de todo el mundo, sí. Chiste de la época. No me digas, yo me salvé por el número bajo, saqué el 040 y me tuve que comer la cargada de todo el mundo que tenía el sello colorado, ¿no? Claro. Sí, sí, es cierto. El sello rojo. El de la gran discapacidad de ser homosexual. Qué cosa interesante eso. Eso no lo había pensado nunca, ¿cierto? ¿Qué tenemos para comentar? Bueno, yo estoy pensando, por lo menos en Colombia, no sé si aquí pasó en algún tiempo, cuando se votaba, que en Colombia eran los Partido Liberal y el Partido Conservador. Vengo esa que si alguien no pertenecía a ninguno de los dos partidos, no podía votar. Interesante, ¿no? Entonces, ahí es pienso en eso, también hay un problema ahí. Sí, es una forma de dejar afuera. Sí, dejarlo, exacto. Y bueno, otra cosa que veo es que, por lo menos aquí en Argentina, veo que hay mucha inclusión. Bueno, lo comparo con Colombia, ¿no? Porque es el país donde yo estoy, donde nací. Las personas con discapacidad en Colombia las trabaja el gobierno, pero no las trabaja como en la forma en que se trabajan acá. Es bastante de inclusión argentina. Me parece que es interesante esa parte, ¿no? Falta incluir realmente más. Pienso también en una iglesia que nosotros íbamos en Colombia. Sí tenía rampas. Bueno, no sé en qué momento llegaron a existir esas rampas en esa iglesia que llegamos nosotros después, pero por lo menos había mucha inclusión en esa iglesia. Me llama la atención que era se me olvidó. Su presencia, la iglesia, su presencia, tenía esa inclusión realmente. Y había rampas para llegar al púlpito, ¿sí? Ah, qué interesante. Pero, una sola. Entonces también es eso. Otra inclusión, y por lo menos, sí. hoy pensándola, me vino a mí, porque a los 18 años, en Colombia es obligación estar en el ejército. Hay que ir a prestar servicio en el ejército. Y yo, en este momento, me siento excluido de no estar en el ejército. Bueno,
Tampoco iba a ir, ¿no? Pero en ese momento me siento incluido, porque resulta que yo tengo excluido, porque yo tengo un problema en mi brazo, que de pequeño me lo partí y ya no puedo doblarlo bien. Yo no me puedo tocar el hombro realmente. Ajá, no puede disparar. No, pero sí puedo hacer todo lo normal. Y el Claro. médico que me revisó en el ejército vio que yo ponía bien las manos así, pero al ponerlas así, veía que Qué yo no la complicado. podía doblar bien. Y entonces ahí me excluyó. No sirve para nada. No sirvo para el ejército. Bueno, tampoco pensaba ir, ¿no? Pero bueno, Claro. pensaba en eso. Salvó. Claudio, me Sí, acordaba hablando del pasado, todos los que vivimos acá en la zona de San Fernando hemos hecho el secundario en el Nacional Artigas, y todavía está, mucho no ha cambiado, es una escuela de más de 100 años, que los profesores daban las clases arriba de un púlpito. Ah, sí. Una Sí, sí. una tarima bien alta, ¿no? Para demostrar la superioridad. Y Claro. la palabra alumnos quiere decir sin luz, el prefijo a quiere decir sin, y lum sí. es sin luz. Claro. O sea que el Los alumno sin luces. Claro. Claro. el alumno era una cosita que tenía que ser llenada con el conocimiento del profesor. Cosa que hoy cambia, Interesante. ¿no? Iba con Interesante. su... no recuerdo quién era el que iba pero iba con una lamparita de Ajá. aceite llevando la luz. Era Sí. eso, sí, sí. Diógenes. Qué cosa. Diógenes era el que Diógenes, iba sí, con sí. la luz. Andaba buscando. Es verdad. Sí. Culturalmente pasa esto. Cuando doy una clase, generalmente hay una película que me gusta presentarla, que es La Guerra del Fuego. En La Guerra del Fuego hay una escena donde a los dos neandertales los atrapa una tribu, los lleva al sitio donde ellos están, y ellos quieren tener relación con estos dos neandertales porque ven que son fuertes, que son grandes, y ellos lo que esperaban era que llegaran dos mujeres delgaditas. Cuando vio que era una mujer gorda, grande, fuerte, él se echó para atrás. Entonces, culturalmente pasa eso. Y Sí. mire, ¿desde qué época, no? Yo no me acuerdo ni cómo se llama esta película que mostraba la Amazonía brasilera en forma de broma, ¿no? Entonces le mostraban todas mujeres al hombre para que elija una a él, y una según él, según nuestros códigos, ¿no? Una más fea que la otra. Y por ahí viene una de esas mujeres que rajan la tierra y él dice, esta quiero. Y el cacique la mira, le abre la boca y dice, pero le faltan dos muelas, ¿eh? Dice, le faltan dos muelas. O sea, su paradigma era ese, le faltan dos muelas. Y yo cuando trabajé con los indios Mboa en Misiones, que el cacique tenía cuatro esposas, y creo que las engañaba porque no le alcanzaba, me acuerdo que cuando llegamos estaban todas las chicas bañándose en un lago, que es un paraíso ese lugar, ¿no? Entonces el cacique lo primero que hizo, golpear las manos así y dijo, bueno, a ponerse la blusa que llegaron los cristianos. Y a ponerse la blusa que llegaron los cristianos está diciendo que los degenerados somos los cristianos, ¿no? Pero es una cosa interesante. Y después, una de las esposas del cacique me preguntaba, ¿qué les ven ustedes a los pechos? ¿Por qué les interesa tanto a los cristianos mirar los pechos si son las armas que tenemos para darle de comer, nada más? ¿Por qué miran tanto los pechos? Y yo le expliqué que había erotismo en eso, según nosotros, y después de haberle explicado un rato, la mujer me dijo, como para nosotros mostrar los tobillos. Me dijo, ¿cómo los tobillos? Sí, una mujer puede mostrar los tobillos hasta que se casa. Después no puede mostrar los tobillos. Y todos los hombres, en vez de andar buscando mirar los pechos, andaban buscando mirarle los tobillos a la prójima, ¿no?
cómo cambia la cuestión cultural. Mi hija se ríe, pero vos no mostrás más los tobillos. Lo mismo, hay otra, bueno, no es una tribu, es un pueblo en el África, que la mujer debe tener relaciones siempre con demás personas. Generalmente tienen una casa en un árbol y en ese árbol ella siempre va a estar y van cada hombre allá a tener su relación con ella hasta que ella decida con quién estar. ¿Con quién se va a casar? Y bueno, para nosotros chocaría eso, ¿no? Pero no chocaría si el hombre haría eso, ¿no? Eso es lo... Sí. Bueno. Bueno, algunos de los compañeros que no hablaron por ahí quieren decir algo. Los tobillos. José, Enrique, el compañero Renato, Renato, ¿no? No, Reinaldo. Uy, qué mal que veo. Hablando de discapacidad. No veo nada. Los escuchamos. ¿Qué te pareció, Bruno? Vos aparte de ser teólogo, desde tu experiencia podés contarnos lo que es ser. Pues yo tengo experiencia con mi hijo, pero ustedes saben que a esta discapacidad se le llama la discapacidad simpática, ¿no? Uno ve un chico con síndrome de Down y dice, qué bonito, qué lindo, qué bueno, ¿no? Hay una cierta simpatía de la sociedad, y no todas las discapacidades son así. Un autista es una persona que vive sola, apartada, le dicen autista, ¿no? Como si fuera un insulto. Y es difícil sobrellevar la vida para un autista. Ahora, por ejemplo, en el supermercado Jumbo pusieron los días del autista. Entonces, no pasan música, no hay ruido, los repositores reponen antes para que no haya mucha gente, es una cosa complicada. Entonces pensaba por ahí, Bruno nos puede contar algo, no solamente desde lo teológico, que él sabe mucho, sino desde lo experimental, desde su experiencia, ¿no? Ha cambiado la sociedad. Yo pensé que vos tendrías unos 20 años, por eso te tuteaba, después me dio vergüenza. Pero en todo el periodo de tiempo que vos has vivido, ¿has visto un cambio, una mejora dentro del trato hacia las personas con discapacidad o no? Te voy a aclarar, tengo 20 años cumplidos. Ah, bueno, tengo 20 años varias veces. Exactamente. No, desde mi biografía personal, yo a los 3 años y medio tuve poliomielitis. No sé cuántos saben ustedes de la poliomielitis. La polio, o también llamada parálisis infantil. ¿Sí? ¿Conocen? Sí. Porque hoy en día hay mucha gente que ya no conoce lo que es la polio. Felizmente, digo yo. Yo soy de una época en donde no existía la vacuna y donde la persona que sobrevivía a la polio, bueno, sufría toda la discriminación que ustedes describieron y mucho más. Esa sí fue una pandemia, ¿no? Bueno, no sé, no importa la designación. No, pero digo, fue grande, fue duro, fue mucho, digamos. Sí, en la época que yo me enfermé, no era tan generalizado, eso fue después. Yo enfermé en el año 48, ya tengo bastantes años yo. Y la polio, la gran epidemia fue en los años 54, 55, acá en Buenos Aires por lo menos. Y también hizo grandes estragos en otras partes del mundo. Ahora,
aprender de lo que es la polio, uno podría sacar algunas conclusiones sobre cómo se maneja hoy en día la situación que estamos transitando todos con el COVID, con el famoso virus del COVID-19. A ver, por ejemplo, en aquella época yo ya era suficientemente grande como para recordarlo, en el 54, 55, las madres le colgaban a los niños que iban a la escuela una bolsita al cuello con alcanfor, porque Eso me han contado, sí. Porque se decía que con el alcanfor se combatía la polio. También, por ejemplo, habían equipos de gente del barrio que se juntaban, la gente joven, y empezaban a lavar la vereda de 4 o 5 manzanas. Y otros de estos se hicieron campañas enteras. También desde los municipios, de los gobiernos, se pintaba con cal todos los postes, todos los troncos de los árboles. Sí, con cal blanco, ¿no? Se pintaba. Con cal, claro, porque eso desinfectaba. Lo real es de que nada de eso sirve para combatir el virus de la polio. Para nada. No sirve. Es exactamente inútil. ¿Por qué? Y porque se transmite de otra manera. Se transmite por aire, en parte, y en parte a través de las heces. Es decir, los bebés que en las heces ponían en la boca, y eso contaminaba y eso se transmitía. En otras palabras, no se sabía cómo era la transmisión. Y esto viene desde la Edad Media. Vos que citaste a Lutero, en la época de Lutero, donde él vivía, se produjo la llamada peste negra. No sé si ustedes escucharon la llamada peste negra. Escuché, pero ¿Cómo? ¿esta no la conocen? No, mi hija me está preguntando, digo, qué interesante Sí. que las pestes nunca fueron blancas, siempre tienen otros colores, ¿no? Hasta el racismo está en las pestes. Bueno, el caso es que el caso es que la peste negra se la llamó peste negra porque al enfermarse la persona empezaba a cambiar de color, a ponerse negro, porque Claro. se podría literalmente. Pero era transmitida por un piojo que a su vez era llevado por las ratas, por lo cual se presume de que en realidad fue importada desde el oriente con las ratas que venían en los barcos. Ahora, justamente en la época de Lutero, la creencia era de que me iba de la ciudad en donde esa peste estaba presente a zonas donde había mejor aire. Entonces, con la creencia de que tenían un mejor aire, iban a salvarse de la peste. Lutero, desde su convicción personal, dijo, yo no me mudo, a pesar de que le pedían, porque él era un líder y decían, tenemos que cuidarlo. Y se quedó. Bueno, zafó de la peste él porque, bueno, no le habrá tocado simplemente, pero fueron muerte de millones en esa época. No fueron tantos con la polio, y en realidad tampoco son tantos proporcionalmente con la población que tenemos con el COVID. Lo cierto es de que recién en estos momentos están todavía aprendiendo a saber cómo se transmite, cómo se contagia uno del COVID. Es decir, tenemos una cantidad de prescripciones, que lavarse las manos, que cuidarse, que la distancia, que esto, que lo otro, pero a fondo no se conoce todavía. Que no me engañen los señores médicos. Lo que tienen es algunos métodos de prevención, pero no más que eso.
Ahora, ¿esto qué quiere decir? De que la humanidad está sujeta a este tipo de infecciones, de las cuales probablemente nuestros hijos o nietos o bisnietos sufrirán nuevamente porque estos virus se van reproduciendo y van mutando. Pero bueno, este no es el tema de hoy. El tema de hoy es la discapacidad. La cuestión es de que les cuento esto como una anécdota personal. En mi infancia, obviamente, mis padres desesperados, primeramente para saber qué es lo que había pasado con este nene que un día se despertó, no podía mover un brazo y paulatinamente se iba paralizando. Lo siguiente era descubrir primeramente, y ya se sabía suficientemente, porque hasta en tumbas egipcias se han encontrado pinturas que aluden a personas que tenían secuelas de poliomielitis, o sea que es una enfermedad, un virus de la polio, que viene desde los albores de la humanidad. Ahora bien, una anécdota de las tantas de los médicos a los cuales mis padres me llevaron como niño fue el día en que llegó el primer gran predicador cristiano pentecostal. Anaí. ¿Cómo? No, perdón. Que creo recordar que se llamaba Tom Hicks, que hizo un gran acto en la cancha de Platense, invitando entonces masivamente al pueblo de Buenos Aires, y mis padres me llevaron, niño yo, a ver si se producía el milagro. En otras palabras, fuimos todos parte de esa imaginación, de esa imaginería del falso milagro o de la milagrería. Y recuerdo como hoy, a pesar de que yo era muy niño, tendría 8 o 10 años, no, menos, sí, alrededor de esa edad. No sé realmente. Pero recuerdo estar ahí, obviamente yo no entendía nada, pero sí tengo conciencia de que en un momento se vuelve mi madre a mí y me dice, a ver, ¿podés moverte? ¿Podés mover tu brazo? Y hoy, recordando esto y en el contexto de esta charla a corazón abierto, digo, qué ingenuos éramos y qué faltos de fe. ¿Por qué? Y porque simplemente ese tipo de milagrería que a algunas personas sí les ha servido, pero porque realmente estaban ya con las condiciones para superar sus impedimentos, y no porque actuara milagrosamente a través de un predicador, alguien que decía, bueno, como Jesucristo, levántate y anda. Esa es una anécdota que quiero compartir. La otra anécdota tiene que ver con el permanente esfuerzo por la rehabilitación. Y la rehabilitación tiene, y esto lo puedo decir ahora después de muchos años, para mí era, bueno, tuve la gran suerte de estar con buenos médicos, con la reeducadora más eficiente que había de aquellas épocas en Buenos Aires, que después pasó a ser casi como mi segunda madre, porque bueno, me acompañó toda mi vida hasta el fallecimiento de ella como persona muy, muy grande. Y lo cierto es de que rehabilitación era entendido entonces como que el cuerpo pueda
habilitarse, es decir, pueda llegar a tener el movimiento similar, igual a lo que era considerado la persona hábil, es decir, normal. Hay otra perspectiva de la rehabilitación que recién en años más recientes se le presta atención. Desde lo filosófico, algo mencionó recién Claudio, que es la rehabilitación desde la persona y desde la mentalidad. Y en esto la psicología ha avanzado muchísimo para integrar la personalidad y la persona. Los que no han avanzado suficiente en mi comprensión, digo esto muy desprovisto como es, tal vez en una forma demasiado frontal y burda, que los que no han avanzado para mí suficiente son las iglesias con su teología. ¿Por qué? Porque recordemos, y para esto yo hago ahora solamente una mención de los textos bíblicos. Cuando Jesús le da vista al ciego, ustedes no sé si lo recuerdan, el ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 9, que comienza el capítulo donde los discípulos le preguntan al Maestro Jesús, dime, ¿por qué es ciego? ¿Es culpa de sus padres? Es decir, ¿está cargando con algo que proviene de sus padres? Y Jesús le dice, no, no es culpa de sus padres. Es culpa de, bueno, y empieza Jesús a responder en este contexto. Hay que estudiar el pasaje muy detenidamente porque es un pasaje muy amplio, es todo un capítulo con una cantidad de escenas al estilo, obviamente, de los evangelios que van poniendo ejemplos, hasta el punto en donde Jesús le pregunta a los padres, y bueno, ¿y ustedes qué dicen? Y nosotros no tenemos nada para decir. ¿Por qué? Porque él es una persona grande ya, a pesar de que es ciego. Con lo cual manifiesta este ejemplo, esta cuestión de la separación entre padres e hijos, en que el hijo, por más hijo o hija, por más que tenga una discapacidad, es persona autónoma, tan digna de ser persona independiente, y no como desgraciadamente mucho de nuestra sociedad impulsa a que los padres se hagan cargo de sus hijos con discapacidad durante toda su vida, y cuando les llega la hora de partir de este mundo, estos hijos no han aprendido a ser personas porque han sido criados como seres totalmente dependientes. Así que este es un ejemplo en ese capítulo 9. Pero volviendo nuevamente al ciego al cual Jesús le restaura la vista, ¿qué hace ese ciego? Al templo para alabar a Dios, y todos se dan vuelta y dicen, ¿cómo? ¿No es este el que estaba en la puerta con la mano extendida? Hay otro ejemplo similar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, ahí recién la comunidad de fe, los religiosos, los tan religiosos dentro del templo, empiezan a reconocerle como persona. ¿Por qué? Y porque comienza a ver. Ahora, antes no lo era. Y este tipo de cuestiones son las que hoy en día tenemos que ir trabajando en nuestras comunidades de fe, que tienen que ver con la dignidad, tienen que ver con la autonomía, tienen que ver con que Jesucristo no es un Jesucristo que quiere verte
en la necesidad y en las carencias para después extenderte la mano, sino que es un Cristo que quiere verte como persona íntegra, como persona que caminás andando la ruta que te toca a ti en la vida. ¿eh? No es, ¿por qué? Porque los que tenemos una discapacidad no estamos destinados a sufrir. ¿Quién dijo que estamos destinados a sufrir? Eso lo dicen los otros, los que dicen no tener discapacidad. Ay, pobrecito, cómo sufre porque no puede mover un brazo. ¿Qué me importa? Ay, cómo sufre porque no puede caminar. ¿Por qué? ¿Pero qué me importa? Ay, cómo sufre. Ay, cómo sufre porque tiene síndrome de Down o porque es autista o porque no le funciona bien la cabeza o cualquier cosa. No. Yo no sufro por eso. Yo sufro como cualquier otra persona. Es Vos decir, sabés, Bruno, estamos todos en este mundo para ser lo que somos y en este sentido, discúlpame que te... No, está bien. No Pensé te que habías dejé hablar, terminado. termino el concepto. Sí. Y para esto realmente creo de que a veces la sociedad ha avanzado más que nuestras comunidades de fe. Y termino acá. Te dejo hablar, perdón. Muy cierto. No, te quería contar una experiencia vivida con Sergio y con un hermano que ahora ya no está más, que se llamaba Eduardo, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, adolescentes, íbamos a una iglesia y en una sociedad de jóvenes se llamaba, que antes se hacía la sociedad de jóvenes, se juntaban los jóvenes los sábados a la tarde a conversar, salió el tema de los chicos con síndrome de Down, si eran salvos o no. La pregunta es de qué hay que ser salvos, ¿no? Pero si eran salvos o no. Entonces, los más fundamentalistas decían que no, y los más liberales decían que sí. Y este señor Eduardo, que era el moderador, ¿no? Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si esos chicos tienen padres creyentes, se salvan. Si los padres son incrédulos, se van al infierno. Esa fue la respuesta del hermano Eduardo Roja, que es, la verdad, yo no sé cómo decirlo teológicamente, pero es jodido. Es muy jodido. Pero es cierto, la iglesia no es cabeza, sino cola de la situación, ¿no? Lo bueno, yo estaba viendo el otro día una película que habla de la inclusión, se llama Wonder, es como una familia durante años había escondido a su hijo porque tenía una deformidad en la cara muy evidente. Y a pesar de varias operaciones, el chico era muy diferente a un chico, entre comillas, normal. Entonces este chico se escondía en la casa y siempre estaba con un casco de astronauta para que no le vieran la cara. Ajá. Hasta que un día el marido, sobre todo, logra convencer a la madre que había que incluirlo en una escuela para chicos normales. Porque hasta ahora la madre había sido su maestra. Y el chico tenía una capacidad intelectual increíble. Cuando va a la escuela los sobrepasa a todos. Porque tiene una capacidad mental increíble. El único problema era que, debido a su deformidad, era lo que podemos considerar feo. Y la película muestra que en realidad lo discapacitante que tenía ese chico era su familia, sobre todo la madre. Y porque el chico se adapta perfectamente y los compañeros quieren adaptarse a él después. Primero, claro, por supuesto, los chicos tienen una maldad entre los 8 y los 10 años bastante desarrollada con alguien diferente y se lo hacen notar. Pero después se dan cuenta de que los equivocados eran ellos y lo van incluyendo y él le terminan dando un premio al mejor compañero, vendría a ser, ¿no? Pero lo que muestra ahí la película en realidad es cómo una familia puede, no una sociedad, en este caso una familia,
excluir a su hijo con una deformidad en este caso, para que no sufra, como decía Bruno, ¿no? Que pobrecito, ¿cómo va a sufrir con esa cara tan fea que tiene? Y el chico estaba sufriendo porque le habían metido tanto en la cabeza que era feo, que él estaba totalmente convencido que era un monstruo. Y cuando se sociabiliza con los demás se da cuenta que había otros monstruos afuera, con otra fealdad, que era la fealdad del alma, ¿no? La fealdad de sus actitudes. Y lo bueno, yo siempre, bueno, de tantos años que nos conocemos, la inclusión que has hecho con Emilio es maravillosa, vos y toda tu familia, tu mujer, tu hermana, tu mamá, todos, como Emilio está totalmente incluido. Yo me acuerdo cuando él nació no sé si la pediatra quien fue que te dijo que bueno, que iba a tener una serie de problemas a lo largo de la vida. Y vos dijiste, lo único que quiero que sea feliz. Y creo que eso lo estás logrando. Porque Emilio es un pibe feliz. Un pibe integrado. Sí, sin duda. Y es hincha de Boca, ¿cómo no va a ser feliz? Hincha de Boca, gracias. Sí, me hicieron un reportaje, una vuelta, para un grupo de estudiantes científicos, sociales, de las ciencias sociales y demás, sobre cristianismo y su relación con la ultraderecha en América Latina, ¿no? Y salió el tema yo fui con mi hijo, y salió el tema de la discapacidad, y el muchacho que me hizo el reportaje me decía, estos chicos son todos buenos. Y yo le dije, pero no está bien eso, vos le tenés que dar la posibilidad de ser malo. No que quiero que sean malos, sino que ellos piensan que están determinados por su discapacidad a ser de cierta manera, y ellos tienen la posibilidad de elegir también un camino, ¿no? No se trata, porque es así, ya o es bueno o es malo, o es aceptable o no aceptable, ¿no? Algo más, chicos, yo no los quiero demorar mucho, pero me interesaba que nos reunamos así para ir juntando cada vez más voluntades de generación de conciencia. Hoy iba a venir un muchacho a hablar que no se pudo conectar porque no hay buena recepción en Guaminí. Guaminí, estamos acá a 600 kilómetros, que él nos iba a contar desde su fe cómo vivió una enfermedad muy difícil que nos deja a todos, que la tiene lo deja sin pulmones, se llama fibrosis quística. Mirá quién está ahí. ¿Cómo te llamas, che? Ay. ¡Hola! Y bueno, el muchacho no pudo conectarse, ¿no? Todavía no hay mucho de eso. Pero sí es bueno ir generando conciencia. La idea de esta reunión era eso, ir generando conciencia con respecto a un tema que es poco visible, y dentro de lo teológico, dentro de las iglesias, las personas con discapacidad, como dijimos al principio, son objetos teológicos y no sujetos participantes, y no hay una teología contextual, hay una teología feminista, hay una teología socialista, hay una teología para cada gusto, pero no hay una teología generada desde las personas con discapacidad. No sé, todavía se los invisibiliza bastante. No sé, si bien como dijo Mauricio, hemos avanzado muchísimo y estamos contentos de todos los logros, todavía hay una invisibilidad muy grande hacia las personas con discapacidad en el mundo entero. No sé si quieren decir algo para despedirnos. Bueno, yo pienso que nuestras iglesias no han avanzado con respecto a este tema debido a que tenemos la peor discapacidad de todos, ¿no? Que es la discapacidad espiritual. Que esto no nos permite ver que todos somos una hermosa creación de Dios y que tenemos cualidades y tenemos los mismos derechos que todos, ¿no?
seguro, seguro. Sí, ustedes saben que hay iglesias. Sí, José, ¿cómo no vas a poder hacer un comentario? Dale nomás para adelante. Te escuchamos. José. Sí, José, habla, decí, te escuchamos. ¿Está con el audífono? No, él se tiene que liberar. Libérate el micrófono, José. Sí. José González, libera tu micrófono. ¿Nos escuchas? Lo que pasó es que recién entró otra vez, Bueno, porque se había salido. bueno. Escribile. A ver ahí. ¿Te escribiste? Ujú. Bueno, cuando estés dispuesto, habla nomás. Mientras tanto, Mario, don Yubati, usted trabaja con personas con discapacidad. Creo que... Bárbaro. Ya estamos, José González, ¿podés contar? A ver, ¿qué dice don José? ¿O no? Ahí está. Ok. Ahora sí. Muy bien. Lo que quería decir era con respecto a esto de la discapacidad. Vieras que tuve una experiencia, mejor dicho, podemos decir ajena, en la que en una iglesia, no recuerdo qué denominación era, pero posiblemente era protestante, estaba una persona que era como una especie de mendigo, ¿verdad? De esos indigentes que andan en la calle y eso. Y miré que él se acercó a esa iglesia y le salió el líder o el anfitrión de la misma, y entonces le ofreció dinero para que orara por él. Y entonces vino el líder, ¿verdad? Agarró el dinero de él, se metió a la iglesia y no oró, sino que lo excluyó. Entonces, yo veo que hay un problema más que de ego, es un problema de conciencia y espiritualidad. Carl Gustav Jung, uno de los genios más grandes del siglo XIX, decía que nosotros no buscamos a Dios en el interior, sino que lo buscamos afuera. El arquetipo de Dios lo buscamos afuera y no en nuestro interior. Entonces, muchas veces como feligreses, ¿verdad? Buscamos a Dios dentro de los pastores, nos miramos a Él, pero no lo buscamos en las escrituras. No hacemos que las escrituras nos transformen internamente a fin de crear una sociedad mejor. ¿Me entendés? Me gusta mucho la frase o la alegoría que lanzó Jesucristo cuando estaba en la tierra con respecto al banquete del Señor, de que como los ricos o las personas nobles no aceptaban la invitación, se iba a ir a todas las calles e iba a recogerse a los lisiados, a los paralíticos, a las personas que eran desprovistas, aplastados por el sistema. Entonces creo que más que nada ahí es un problema de conciencia espiritual. Hola. El simple... Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. El simple hecho de ser racionales no nos permite trascender. Yo creo que ahí deberíamos cambiar ese chip. Digo, ahorita que tenemos este congreso, yo sé, no los conozco a todos, me da mucho gusto sí que puedan compartir esa idea. Lo único que sé es que el hecho que estén reunidos acá con Claudio y conmigo, pues creo que es porque quieren mejorar la sociedad. Y esa sociedad se va a mejorar cuando hay un cambio de conciencia, espiritualidad. Entonces busquemos a Dios en las escrituras y transformémonos. Lo demás va a ser diferente. Pero no lo busquemos en pastores, no lo busquemos en cosas externas, busquémoslo adentro y ahí es donde lo vamos a encontrar. Entonces yo les invito, ¿verdad?, de que podamos recordar eso. El Señor Jesucristo, creo que uno de los males que tenía la iglesia primitiva del primer siglo, administrada por la agencia apostólica, era precisamente porque no había exclusión de personas. Era muy inclusiva, se aceptaban a personas desfavorecidas, se aceptaban a personas de diferentes credos, de diferentes lealtades, y eso creó un cisma en el que surgió el gnosticismo, la doctrina de Marción y muchas otras sectas. Imagínense que Celso, uno de los críticos más grandes del cristianismo, un epicúreo,
criticó al cristianismo porque en ese tiempo había más de 180 sectas diferentes del mismo cristianismo. Entonces nosotros no hemos de tener un parecer. Yo digo que el cristianismo como se practicó en la antigüedad, el cristianismo de cepa ha desaparecido por completo. Ahora con la reforma sí ayudó para que no hubiese hegemonía religiosa y política y social, pero eso también dio pie para que se apareciese una desbandada de opiniones, de dogma, de liturgia, que han convertido la religión en una verdadera quimera. Esa es mi simple opinión y muchas gracias por escucharme, les agradezco. No, al contrario. Hay un poeta argentino que dice: en silbos y remolinos lo miro al viento pasar. Tal vez Dios se le ha perdido y lo ha salido a buscar. Yo me quedo muy tranquilo. ¿Para qué me he de apurar si el que busca por afuera a Dios no lo va a encontrar? ¿Ah? Andar buscando por afuera no es lo que debemos. Eso es muy bueno lo que dijiste, José. Y bueno, y no le tengamos miedo a una palabra que el fundamentalismo la ha bastante castigado, que es la palabra ecumenismo. Ecumenismo no quiere decir que todos nos pongamos abajo de la bandera del Papa, como nos dicen a veces los funda. Ecumenismo quiere decir trabajar juntos por un bien común. Hace un tiempo yo estaba queriendo escribir un libro que después, por cuestiones políticas, no me lo permitieron editar, que era, yo trabajo en el tema de trasplante, ¿no? Como contó Sergio, que era la espiritualidad de la persona enferma, que después fue trasplantada, la espiritualidad de un católico que nos iba a contar su testimonio, la espiritualidad de un protestante trasplantado de hígado, de una chica toba trasplantada de hígado, y de una señora budista también trasplantada de hígado, ¿no? Los 4 eran trasplantados de hígado y nos contaban su espiritualidad, que la verdad que estaba muy bueno. Ver la espiritualidad, no se nos van a caer las medias porque un budista nos cuente su espiritualidad, o porque un católico, acá por ejemplo, yo en San Isidro, cuando trabajo por la discapacidad, raramente voy a mi iglesia. Sí voy a mi iglesia, pero el catolicismo, que acá tenemos la diócesis, trabaja muy bien. La iglesia del Río de la Plata trabaja muy bien en algunos lugares. La iglesia anglicana colabora bastante, y a mí no me convierte en el anticristo, ¿no? Trabajar con el otro. Así que bueno, generemos conciencia, compañeros. Gracias, contentísimo de conocerlos a ustedes. Acá ahora somos 6, hay 3 que no los conocía. Es un gustazo Bruno, es un gustazo Reinaldo, es un gustazo José. Reinaldo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos, che. Gracias a ti, ¿cómo se dice? Vos que, Mauricio, ¿cómo digo? Gracias a vos, che, queda feo, ¿no? ¿Cómo se dice en colombiano? Gracias, parce. Por decir algo, gracias, parce. Gracias a todos. Bueno, hay los miércoles, que después te voy a invitar, Bruno, para alguna reunión. Los miércoles se juntan varias personas a hacer teología menonita, ¿no? Pero también se reúnen gente que no es menonita, que quiere saber qué piensan. Yo hablé de discapacidad, otra persona habló de homosexualidad y de diferentes temas, ¿no? Y la vez pasada habló un norteamericano, dijo, bueno, yo no sé si se va a entender mi idioma, mi castellano, porque no es bueno mi castellano. Dijo el norteamericano. El otro miércoles me tocó hablar a mí y le dije, bueno, yo no sé si se va a entender mi castellano porque yo hablo en argentino. Hacer cualquier cosa que no entiendan me preguntan. Somos difíciles para hablar nosotros los argentinos, ¿no? Pero más o menos se nos entiende. Gracias a todos, que Dios los bendiga y sigamos trabajando. Bueno, ahí. Saludos, Emilio. Claudio, para terminar, he estado pensando en la nueva tecnología, en la nueva ciencia,
que es preocupante de pronto esta parte para las personas con discapacidad. Me refiero, por lo menos una señora, una ecografía, que le hagan una ecografía, que le hagan un estudio. Hoy en día, ya con toda la ciencia que hay, se puede saber que una persona, un niño, viene con alguna discapacidad. Pienso de pronto, digamos, en Stephen Hawking. Un chico que nació bien y a medida del tiempo fue adquiriendo esa enfermedad que él tuvo, pero científicamente, por lo menos, él es una eminencia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a él lo hubieran detectado desde pequeño y posiblemente le hubieran dicho, no, su hijo va a ser un discapacitado, más bien interrumpamos su desarrollo? Sí, eso es para hablarlo un rato largo. Yo me Sí, acuerdo pienso cuando que Marlene quedó embarazada de Anaí, nos dijeron de hacer un estudio, ¿no? Porque era una mujer de riesgo, porque ya había nacido Emilio. Entonces, cuando fuimos al estudio, nos dijeron que había riesgo de perder el embarazo, y dijimos, pero ¿qué solución le dan si nuestro hijo tiene algún problema? No, es para que ustedes sepan. O sea, es como diciendo, bueno, ¿no? Y nosotros ni siquiera lo consultamos entre nosotros, porque sabíamos lo que queríamos, nos levantamos y nos fuimos, no volvimos nunca más a hacer ese estudio, y nació Anaí, que es hincha de River, pero es buena. Pero es cierto eso, ¿viste? Incluso con la tecnología genética que hay, va a llegar el momento, y ya es el momento, que más de alguno va a decir, bueno, yo quiero tener un hijo de ojos celestes, y no me van a llamar a mí. Eso es lo feo. Yo quiero tener un hijo de estas características. Ya se hace, yo he criado animales mucho tiempo, y si vos ponés la plata, decís, bueno, yo quiero lechones con menos nariz, con más cuartos traseros, y te traen el semen adecuado para que ese animal tenga más cuarto trasero, más paleta, más, no sé, lo que uno quiera vender o elegir vender, ¿no? Eso llevado a la cría de ganado es una cuestión llevando a la ciencia en cuanto a cómo queremos tener hijos, se pone delicado. Sí, es cierto, Mauricio. Bueno, Chicos, Claudio, muchas gracias, muy amables. muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga, y sigamos conectados, sigamos conversando. Si por ahí algún día proponen otro tema. Chao, Emilio. Chao, chao. Bueno, chaito. Chao. Gracias. Chao, Vice. Chao, Reinaldo. Chao. Nos vemos, Reinaldo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao, Vice.